Bien, en la última clase estábamos viendo ya este concepto de la optimización extendida a lo que son las funciones de varias variables. Un poco hicimos algunos ejercicios, partimos de las restricciones, perdón, de la optimización sin restricción. Y vuelvo a reiterar, la optimización sin restricción es estudiar la naturaleza propia de la función. A ver, perdón, ¿alguien me dice algo? A ver, ¿cuál Pamela? Dígame qué ejercicio, pero, o si me puede mandar a mi WhatsApp, un poquito hasta dar la introducción de la clase. Sí, mándeme a mi WhatsApp, ¿ya? Ya, es el reto 6. Igual le mando. Sí, porfa, el ejercicio que es de mi WhatsApp. Vamos. Ya, perfecto. A ver, déjenme ver, sí, a ver. Bien, entonces lo que estaba mencionando, ¿no es cierto?, referente a lo que es la optimización sin restricciones, es... sí. La naturaleza propia de la función. ¿Sí? Es decir, analizar la propia función y aplicar los criterios que hemos venido desarrollando. Esa era la optimización sin restricciones. Perdón, uy, me quedé atorado. Listo. Bien, entonces la segunda parte que comenzamos a desarrollar dentro de lo que era la optimización era justamente la parte de la optimización con restricciones. ¿Sí? Bueno, habíamos visto lo que era la importancia del gradiente, que el gradiente me da el punto óptimo y teníamos los diferentes casos. Bien, ahora, cuando entramos al tema de la optimización con restricciones, nosotros tenemos dos tipos de restricciones, los que son de igualdad y los de desigualdad. El primero que estábamos desarrollando eran con los de igualdad, ¿sí? Y en esos nosotros podríamos ver que el problema como tal cambia en su esencia, porque lo que nosotros tenemos que encontrar es la restricción que debe de cruzar, perdón, el óptimo de la función que debe de cruzar y cumplir con la restricción. Eso es algo fundamental y no necesariamente habíamos mencionado es el óptimo de la función, ¿sí? Eso hay que tener bien presente en el desarrollo del ejercicio que hicimos la semana anterior. Obviamente van apareciendo otro tipo de restricciones que a veces en algunos casos se entiende son los propios de la función. Cuando hablamos de las funciones de utilidad, de funciones de costo, de ingreso, sabemos que las variables deben ser necesariamente positivas. Bien, un poquito hicimos una representación gráfica a través del GeoGebra. Ya le voy a recuperar y le voy a subir acá a la pantalla, pero aquí era donde prácticamente se introducía, o se hacía la introducción, recuerden, de los multiplicadores de Lagrange, cuando nosotros analizábamos los gradientes, un poquito aquí se puede observar, ¿no es cierto?, tomando esta característica del gradiente, que es un vector tangencial a la superficie y en este caso a las curvas de nivel. Y aquí nosotros habíamos evaluado, ¿no es cierto?, el gradiente de la función, le igualamos al gradiente generado por la restricción. Recuerden que eso lo vimos en la clase anterior y aplicando criterios de vectores decíamos que muy bien esos dos vectores deben de ser iguales, como tenemos aquí descrito, que el gradiente de f tiene que ser igual al gradiente de g multiplicado por una constante que justamente se le conoce como el multiplicador de Lagrange. Hicimos todo el fundamento matemático para llegar a determinar un procedimiento algebraico que me permita encontrar, reitero, no necesariamente es el óptimo de la función en su propia naturaleza, es el óptimo que debe a su vez cumplir con la restricción, con la igualdad establecida por la restricción. ¿Sí? De hecho, yo ya les había mencionado, o si no lo he hecho, vale la pena hacer ahora, que en realidad los valores del dominio que me optimizan una función están definidos estrictamente por la restricción. Más adelante vamos a hacer un análisis también con el lambda, qué me representa, qué me significa matemáticamente, pero es bien importante tener presente aquello. Bien, aquí creo que hicimos este ejercicio, hicimos todo el procedimiento en la clase anterior, ¿sí?
Adicionalmente, habíamos mencionado de que un, un problema de optimización con restricción puede incluir varias restricciones, varias ecuaciones matemáticas que en ellas no necesariamente están incluidas todas las variables tampoco, pero están relacionadas. Ya habíamos mencionado, y aquí está la expresión que eso un poquito me denotaba, antes de hacer un otro ejercicio, ya vamos a hacer el que me mandó Pamela, ¿sí? Perdón, a ver esto. Tenemos aquí la pluma. Aquí es la expresión matemática que habíamos dicho. Pues cada restricción yo debo de incluir un multiplicador de Lagrange, ¿sí? Para construir el lagrangiano, esta función matemática se conoce como el lagrangiano. Y aquí lo que nosotros introducimos, aparte del vector de variables, introducimos, en el caso de que haya varias restricciones, un vector de multiplicadores de Lagrange. Aquí creo que habíamos visto este ejemplo de cómo deberíamos de construir el lagrangiano. Recordemos rápidamente, el lagrangiano va a estar constituido por el X, Y, Z, al tener dos restricciones, un lambda sub 1, un lambda sub 2. Y recuerden cómo se hacía la construcción del lagrangiano. Es la función f de x de y de z, que en nuestro ejercicio vendría a ser el x al cuadrado más 2y al cuadrado menos z al cuadrado menos un lambda 1 que debe de igualar a la restricción, y habíamos dicho que hay que tener mucho cuidado, yo a veces me suelo equivocar también, sería y, en este caso el 0, como me da lo mismo de colocar o no colocar, pero aquí nosotros teníamos que hacer esta restricción y menos z menos 1 igualado a 0, ¿no es cierto? Más el menos, perdón, menos el lambda 2. A ver, perdón, porque está feo. Esto cómo se ve, borrar. De lambda pluma menos lambda 2 y obviamente colocamos toda la restricción menos z menos 1 como tenemos aquí descrito, y este es el lagrangiano en el cual nosotros, si le vemos desde este punto de vista matemático, nosotros hemos introducido ahora un sistema de 5 variables para este ejercicio muy puntual. Sí, ya le hago, Pame, solo termino de hacer esta introducción y hacemos el ejercicio. Bien, entonces, si le vemos álgebraicamente, ahora es una función de 5 variables. No sé si esa óptica la podemos nosotros intuir. Claro está que para mí el problema, la solución es encontrar el valor de x, y, z que me darían el óptimo y que obviamente deben de cumplir no con una restricción, en este caso con las dos restricciones. ¿Sí? Estamos, no sé si hay alguna pregunta de lo que había... ¿sí? Entonces, ¿alguna duda tal vez hasta aquí antes de pasar a hacer el ejercicio que me pide Pamela? ¿Sí? Profe, buenos días. Tal vez podremos hacer luego del ejercicio de Pamela un ejercicio también Sí. del rector, el 15, el último. Perdón, Daniela, no le escuché. ¿Del Ah, reto? perdón. Sí, profe, es del último, el 15. Ya voy a hacer, ya vamos a ver lo mejor qué es lo que pasó. Listo. Entonces, la pregunta que hago, no sé si hay una duda, esto es lo que vimos la semana anterior, quedé en hacer un ejercicio, ya lo traje, lo tengo aquí, unos par de ejercicios, porque hay que a veces hay que hacer ciertos análisis, y lo que yo les mencionaba, aquí es donde en realidad entra la matemática. ¿Sí? Bien. Les vamos a dejar allí un poquito para hacer el ejercicio que me dice Pamela. A ver, vamos a ver. Ya les voy a compartir, me dice. A ver. A ver que se me cargue. ¿Qué pasa? No se carga.
Pamela, ¿qué ejercicio? El literal C, profe. Ya, pero ¿qué me pedía el enunciado? Estudiar los óptimos locales. Sí, estudiar los óptimos locales de la función sin calcular el gradiente. Sacar máximos y mínimos, ¿no es cierto? Ajá, Las derivadas parciales, vamos a ver. sí. A ver, me dice que la función, Daniela, no sé si es el mismo ejercicio que me decía usted. No, profe, No, profe. el que le pedía yo es el último del reto. A ver, me dice f de x de y, dice que va a ser igual a 1. Voy a ponerlo bien porque esto hay que escribirlo bien. Ya. 1 más elevado a la menos x al cuadrado más y al cuadrado, no es cierto. Me pide encontrar máximos y mínimos, los valores. Lo primero que tengo que hacer es derivar. Saquemos la derivada parcial con respecto a x. ¿Cuál es la derivada parcial con respecto a x? A ver si me ayuda. Sería menos 2x. Y todo esto sobre... a ver, déjenme ver. 1 más e a la menos x al cuadrado más y al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Estoy bien, hasta ahí en la derivada. Por favor, así les va a pedir que vayan participando porque es la única manera. ¿Está ahí o no? Sí, profe, sí está bien. Ya. Y el f de y me va a salir algo muy similar. Bueno, aquí le voy a acomodar. Le va a quedar menos 2x que multiplica e a la menos x al cuadrado más y al cuadrado sobre 1 más e a la menos x al cuadrado más y al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. ¿Estamos? El f de y me va a salir algo muy similar. En vez de 2 menos 2x me va a quedar menos 2y. Y abajo me queda exactamente lo mismo que en el caso anterior. Esas son las derivadas Pamela. Porque hasta ahí por lo menos deben haberse desarrollado. Pamela. Ya. ¿Cuál es el siguiente paso? Igualar a 0, ¿no es cierto? Porque al cabo son los gradientes. Igualar a 0. Ahora, voy solo a analizar el 1 porque en el otro es exactamente lo mismo. Voy a tomar el primer caso. Entonces yo tengo menos 2x e a la menos x al cuadrado más y al cuadrado, todo sobre a la menos ya le veo el mensaje, no sé quién me está, alguien me está escribiendo, ¿no? Positivo, ¿qué cosa, Daniel? Ah, gracias, tiene toda la razón, porque aquí la derivada me faltó poner un signo negativo, porque es el menos. Sí, tiene toda la razón, gracias. En las derivadas, exactamente, gracias, tiene toda la razón. Debido a que como es división y estoy aplicando la regla de la derivada de la división, aquí debería de ser un menos aquí adelante, aquí y acá. ¿Sí? Aquí debe ser un menos, gracias. Entonces aquí me va a quedar más y acá también me debe de quedar más, ¿sí? Gracias, aquí es más. Harán esa corrección. Bueno, ya estoy haciendo aquí la corrección, aquí es más. Y obviamente esto está igualado. Ya.
Bien, ahora les hago aquí una pregunta, o más bien, justamente quiero saber si no encontraron el inconveniente. ¿Cuál fue el inconveniente aquí? Me gustaría que me digan, o sea, no tengan temor a decir, no sé, no entendí, no sé cómo hacer, no pasa nada, pero díganme, ¿cuál fue el inconveniente aquí? Pamela. Para hallarle los puntos críticos, porque si ya le saqué la derivada parcial, pero ahí me confundí, no me pude sacar los puntos porque veía videos y le sacaba el discriminante con una fórmula y salían tan largas las cosas y ahí ya me perdí. Aquí es donde yo digo entre el análisis, la parte de matemática, algo que quería hacer un ejercicio de los multiplicadores de Lagrange, que aquí también voy a hacer, me sirve el ejercicio justamente para eso. Si yo quiero analizar el denominador, yo primero tengo que decir tiene que ser diferente de 0, ¿no es cierto? Si voy a analizar solamente el denominador, todavía no voy al numerador. Yo debo decir 1 más e, porque recuerden que yo tengo que sacar los valores críticos, y los valores críticos también pueden ser los valores que no me permiten hacer que la función sea diferenciable. Recuerden eso. Yo digo, esto tiene que ser diferente de 0. Pero este signo 1 pasa al otro lado restando. Y esto me queda menos 1. A mí mis incógnitas están en la variable x y y. Y para sacar las incógnitas yo debería entonces aplicar, ¿qué cosa aquí? El logaritmo a toda la relación que tengo aquí analizada. Entonces me va a quedar logaritmo con el exponencial, se me van porque son funciones que están inversas, ¿no es cierto? Y aquí me quedaría menos x al cuadrado más y al cuadrado. Sin embargo, al otro lado me queda el logaritmo de menos 1. ¿Existe el logaritmo natural de menos 1 de números negativos? No, profe. Por lo tanto, yo solamente estoy verificando, no es que estoy haciendo mal, yo estoy verificando. Por lo tanto, aquí mi conclusión quiere decir que no existe valores que hagan que el denominador se haga 0. Nada más, eso estoy verificando. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, profe. Ahora, se supone que este factor que divide, si le paso al otro lado, desaparece, se hace 0. Entonces aquí me va a quedar la siguiente relación. Ahora voy a analizar el numerador. Y me va a quedar 2x a la menos x al cuadrado más y al cuadrado, y esto igualado a 0. ¿Sí? Listo. Ahora, recuerden cuando nosotros hacíamos lo siguiente, cuando teníamos factores, ¿cómo analizaba yo esto? ¿Qué es lo que hacía yo? ¿Qué hacíamos allí? Igualar x menos 1 a 0 y x menos 2 a 0. ¿Reconoce esto? Igualar, aquí puede ser x o y, no importa. O sea, hagamos cuenta que incluso aquí está la y. Entonces, lo que yo hago es justamente lo que me acaba de mencionar. No le vi el nombre, perdón. ¿Quién me dio el procedimiento? Eric. Eric, gracias, ¿no es cierto? Y digo, y es menos 2 igualado a 0. Porque cuando uno hace este procedimiento, lo que quiere es garantizar que con el uno o el otro valor se cumpla la condición de igualdad, ¿sí? Entonces, obviamente, de aquí despejando me sale que para que se cumpla la igualdad, x tiene que ser igual a 1 y en el otro caso y igual a 2. ¿No es cierto? No necesariamente se tienen que dar los dos valores, ¿sí? Con que me diga x es igual a 1, yo sé que la igualdad esa que está allí definida como el producto de dos términos me va a dar 0, sí o sí. O que si y es igual a 2, me va a dar esos dos valores. Pamela, ¿estamos hasta ahí? Como digo, eso es algo lo que se hacía en factoreo. Ajá, sí, profe. Entonces, ese mismo concepto le vamos a aplicar acá. Como digo, aquí yo tengo el factor 2x, que aunque el 2 yo le puedo eliminar porque es una constante que está multiplicando. Y el otro término es el exponencial e a la menos x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces aquí hago exactamente lo mismo. Digo, el 2 le desaparezco. Es multiplicación y se va.
Por lo tanto, me resulta que x es igual a 0. Y aquí me sale, en este caso me sale automáticamente el resultado. Pero en el otro que tengo que analizar, ¿sí? Tengo esto, ¿sí? Y el procedimiento es similar acá. O sea, el análisis matemático debe ser similar. ¿Qué concluyo aquí? ¿Qué es lo que voy a concluir aquí? Que en el momento que yo saco el logaritmo natural de toda esta relación, aquí me va a quedar menos x al cuadrado más y al cuadrado. Y obviamente aquí voy a tener el logaritmo natural de 0, que ustedes recuerden, el logaritmo natural de 0 es menos infinito. Esa es la nueva interpretación que se le estaría dando, ¿no es cierto?, a estos valores. ¿Y qué significa eso? Que para cualquiera de estos, lo que yo voy a tener en esta condición es que si x vale 0, y va a valer infinito. Aquí yo tengo infinitos valores. Infinitos valores. Eso es lo que estoy yo concluyendo, porque yo no puedo resolver, en mejor de los casos le cambio el signo, si aquí es menos y aquí es menos, lo que yo voy a tener es que x al cuadrado más y al cuadrado, solamente le voy a interpretar, se va hacia infinito, ¿sí? Implica que yo tengo infinitos valores que me pueden dar un óptimo local. Eso es lo que yo estaría entendiendo. Y de hecho, voy a tener muchas combinaciones. Porque, por ejemplo, aquí en x, si le doy x igual a 0 para que se cumpla esto, implica que y tiene que tomar valores, puede tomar cualquier valor. ¿Cómo despejar x? No le entendí allí. Amén. No, eso era le respondí a lo que había preguntado antes. Ya. Entonces, lo que yo estoy teniendo es esa interpretación. Y este mismo análisis que acabo de desarrollar, lo tengo que hacer con f, la derivada parcial de y, y me va a dar exactamente la misma condición. Ahí me va a salir que y vale 0 en ese caso. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a tener, ¿no es cierto?, son para cualquier valor que se me da, perdón, estoy haciendo mal. No quiere decir que hay óptimos locales, es cualquier valor que me da la relación. El único punto que me va a cumplir, si no estoy mal, es el valor cuando vale 0,0. Ese es el único valor. Insisto, hago exactamente el mismo análisis con esto, y aquí con y. Y aquí me va a salir que y es igual a 0, y también me va a salir algo similar, no similar, igual a esto que acabamos de desarrollar acá. ¿Sí? Porque es el mismo término, si ustedes observan, es el mismo término, menos xy más, aquí no le he puesto más, menos x al cuadrado más y al cuadrado, es el mismo término de acá. Y el análisis es exactamente lo mismo. ¿Sí? No sé si le graficaron en el GeoGebra. Ahí es cuando uno tiene que ir a las herramientas. El único punto sería 0,0, porque ese es el valor que voy a averiguar. Vean, quiero ver la función, para estar bien seguro. A ver, déjenme ver. Necesito una función que esté en el espacio, perdón. A ver, y aquí y es lo que les decía, aquí es donde yo puedo interpretar ya los resultados. 1 dividido para 1 más exponencial. Paréntesis, x al cuadrado y más y al cuadrado. ¿Sí? Aquí está. Esta es la función. ¿Sí? Ahí es donde yo tengo que ir a... Profe, disculpe, nos está compartiendo el GeoGebra. Ah, perdón. Disculpa. Ya les muestro, pues, mil disculpas. Ya, ahí está el GeoGebra, ¿sí ven? Y se evidencia que el punto... a ver, vuelvo a repetir, voy a hacer la corrección. Para entender el ejercicio. A ver.
Cuando me salió que los valores eran de más a menos infinito, esta relación, esto sí le puedo escribir aquí, pues donde voy a hacer aquí uno de los ejercicios. Vale la pena hacer la aclaración. Ya, aquí tengo el lápiz. Lo que yo estaba analizando fue lo siguiente, que x era igual a 0, ¿no es cierto? Y el otro era e a la menos... Un ratito, porque no sé por qué está tan grueso, pero hagámosle más finito. Ahí está. Esto es lo que analizamos hace un momento, ¿no es cierto? Cuando x era igual a 0 y la otra parte fue e a la menos x al cuadrado más y al cuadrado, ya siendo esto igualado a 0, y la conclusión nos dio que esto era x al cuadrado más y al cuadrado, nos dio que era infinito. Lo que yo dije hace un momento, aquí yo voy a tener múltiples valores críticos que me van a dar varios valores también críticos, máximos o mínimos, no sé, óptimos locales. Yo tengo aquí, y en el otro lado me daba exactamente lo mismo, y igual a 0, y el análisis fue similar a lo de acá. X al cuadrado, más y al cuadrado. Esto es de la derivada parcial con respecto a y. Aquí era con la derivada parcial en x, igualada a 0, ya con todo el análisis que hicimos, y esto era el camino, era con la derivada parcial con respecto a y. Y aquí también nos da exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que estamos interpretando aquí? Que yo tengo infinitos locales, puntos óptimos locales. ¿Sí? Yo voy a tener un óptimo local x, y, 0, y voy a tener infinitos óptimos locales, ¿no es cierto?, donde x y y pueden tomar cualquier valor, incluidos el 0, incluidos el par ordenado 0, 0. Pero en el momento que hago el análisis de los de acá, yo no puedo representar uno a uno, uno por uno. Yo aquí voy a tener puntos de esta manera, 0, voy a dar cualquier valor, 0, 2, 0, 3, que estaríamos tratando sobre el eje X, sobre este eje, el que está en rojo es el eje X. ¿Sí? Pero si ustedes observan, en el momento que X y Y toma valores extremadamente grandes, ¿sí?, lo que yo voy a tener es que se va a ir hacia 0 el resultado de la función. Esto de aquí. En la función, cuando este término, porque este término lo que me está diciendo se hace infinito, ¿sí?, pero como no es negativo, se va a hacer 0, el x al cuadrado más y al cuadrado se hace infinito. Pero como tiende a infinito, vamos a tener e a la menos infinito, este factor se va a hacer 0. Y lo que me va a quedar es 1 sobre 1. Y si ustedes observan en la gráfica, ¿sí?, si ven que el plano, ahí se ve como un plano. Ese plano está en el valor de 1. Si le ven, consta en el valor de 1. Y obviamente en el punto 0,0, que debería yo de verificar con la segunda derivada, lo que voy a tener es un mínimo de qué tipo, absoluto o relativo. ¿Qué vendría a ser aquí la función? Mínimo, máximo, mínimo, absoluto. Mínimo absoluto. Un mínimo absoluto. En el par ordenado 0,0. ¿Sí? Pero eso es lo que yo debo de entenderle del análisis que estaba haciendo en la presentación hace un momento. Eso es lo que debería de entender. Si ustedes observan, lo que pasa, quiero hacerle que se me haga un poquito más grande, pero quiero que se me haga una relación diferente. Déjenme cuadriculado, la relación no me permite ver. Dirección positiva.
ejercicio que afecta a esto. Eso es lo que se tiene, lo que se analizaría. Ustedes ven que todos los puntos aquí, si yo tomo un punto de la superficie, cuando x y y va hacia el infinito, estos valores tienen una altura de salida z igual a 1. ¿Sí? A medida que x y y comienzan a crecer, comienzo a tomar los otros valores. Pamela, ¿se entiende tal vez allí? Pamela, dígame qué parte no se entiende. ¿Ande? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. O sea, el análisis se tiene que hacer de esa manera y entender los resultados. Y por eso digo, ahí es donde podría yo utilizar el GeoGebra justamente para que mi interpretación de los resultados sea coherente. ¿Sí? Había otro ejercicio que me pasó, no sé. Primero hagamos el de Daniela, profe. El de Daniela, a ver, vamos a ver. ¿Cuál es el de Daniela? Profe, es el ejercicio 15 del reto 6 mismo. Pero me puede mandar ya mi celular. Ya, profe, ya le busco ahorita. El 11 dice, este era facilito también. Una empresa produce un bien utilizando los factores productivos F1, F2. Y ahí ya les voy a explicar las cantidades de X y Y respectivamente. La función de producción de la empresa es Q de X y Y 3X a la 1 medio y Y igual a la 1 tercio, me parece, o a la 1 medio también, a la 1 tercio. Supongamos que se vende todo lo que se produce en precio unitario de 10 unidades. Por otra parte, los precios unitarios de los factores F1 y 2 son 15 y 10 respectivamente. Calcule las cantidades de los factores productivos necesarios para que el beneficio de la empresa sea máximo. A ver. Esto era así. Entonces, Pamela, si usted mismo me escribió, no sé, alguien me escribió, yo le expliqué más o menos lo que había que hacer. ¿Qué tan perfecto? Bien, volvamos a lo que me dice. Dice, calcule las cantidades de los factores productivos para que el beneficio de la empresa sea máximo. Estamos hablando que lo que me pide encontrar es maximizar la función utilidad. ¿No es cierto? Pero nosotros debemos recordar que la función utilidad, ¿a qué es igual? A la función ingreso menos la función egreso o la función de costos. En el problema, lo que me está indicando en el enunciado me dice que yo tengo una función de producción. Es decir, me está diciendo, ya voy a poner aquí de coseno 3x a la 1 medio y y a la 1 tercio. Les hago esta pregunta. Para construir una mesa, ¿qué es lo que necesito? Denme dos cosas básicas para construir una mesa. ¿Qué necesito? La materia. Más específico, pero deme solamente dos. ¿Qué necesito? Madera. ¿Ya? ¿Y qué más? Clavos. Persona. Ya, dos cosas. Necesito maderas y lo que alguien dijo, necesito clavos. Esto me dice la cantidad, es en función de la madera y de los clavos, yo defino la cantidad de mesas que puedo armar. ¿Sí? A eso se refieren los factores productivos de F1 y F2, que me da la cantidad de productos, de productos que yo estoy elaborando. Pamela, ¿se entiende ahí esa primera parte? ¿Puedes repetir, profe? ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo usted es la cantidad de unidades que yo produzco. Muy bien. Mi función de ingresos es igual al precio por la cantidad. Y mi función de costos, que le voy a definir como X, no es más
que los costos que me representa producir, ¿no es cierto? Para producir este Q, esta cantidad, yo necesito el material. ¿Y aquí qué vendría a ser? Permítanme un ratito. Pamela, y me dice, ¿no es cierto?, que para yo sacar mi función de costos, dice que yo tengo que comprar a $15 la madera y a $10, ¿no es cierto?, los clavos. ¿Sí? ¿Cuánto es el precio de cada uno de los productos? ¿Cuál es el precio de los productos? Dice, si no estoy mal en mi ejercicio, me dice que es igual a 10 por Q, que vale lo que está aquí descrito. ¿Sí? Estamos, no sé si está ahí se entiende lo que acabo de desarrollar. Y así es como le ha planteado. Está bien, Pamela, ¿por qué es que está mal? Está bien planteado. Es que estaba dudando, o sea, porque me confundí bastante. Entonces, obviamente, insisto, esta función es cantidad. Entonces, obviamente, mi función utilidad va a ser igual, en este caso, 10 por 3 sería 30, x a la 1 medio, por y a la 1 tercio, menos mi función de costo, 15x más 10y. Algo me está faltando, pero aquí, si no estoy mal en algo. Aquí en esta parte. No, perdón, estoy bien, sí, no está bien, ahí está bien. Esa es la función. Y obviamente aquí lo que tengo que aplicar es qué cosa es ya, lo que hemos visto al fin y al cabo es una función. Saco la derivada parcial con respecto a x, le igual a 0, saco la derivada parcial con respecto a y igual a 0, y obviamente me darán unos puntos críticos, pares, uno o varios pares críticos, no sé, y luego si es que yo saco las segundas derivadas cruzadas, perdón, las derivadas propias y las derivadas cruzadas, ¿no es cierto? Yo puedo analizar el determinante de la hessiana. Era lo que habíamos visto en la clase anterior. Y obviamente estos valores críticos los evalúa en la hessiana y ya sabemos, si es mayor a 0 el discriminante con u de x y también la derivada parcial de y positivas, esto es un mínimo. Es mayor a 0 el discriminante, pero u de x y u de y son menores a 0, ¿no es cierto? Y aquí tenemos que esto es un máximo. En el caso mío, es lo que yo debería de buscar. Y obviamente, si tengo varios valores críticos en donde me dan que es menor a 0 o igualado a 0, esto se llamaba punto de silla y acá no había interpretación matemática. ¿Sí? No sé si eso aclara, Pam, ¿está bien o está mal? Sí, profe, gracias. Veamos a ver la de... El número 15.
dice. Me dice, considere. ¿Por qué sale esto? No, no utilicé el gradiente. Pamela, no lo utilicé. Era directamente las derivadas, igual las de C. A ver, perdón un ratito. ¿Por qué no se me coge el borrador? Ah, qué tontera. No sé por qué no me cogí. ¿No? Bien, a ver, vamos a ver si cambia. Dice, tengo los diferentes puntos. Entonces, este es el punto X1, Y1, el punto X2, Y2, tengo el punto X3, Y3 y tengo etcétera, ¿no? Varios puntos, dice. ¿Sí? De esta manera. Ustedes saben de que en la matemática hay una recta que yo le puedo hacer que sea la más cercana a todos los puntos, que es justamente que dice que es esa recta de regresión, ¿sí? Y es una función lineal. Es decir, se trata de construir una recta que esté más cercana a los puntos que yo estoy ahí determinando. Eso es lo que me está diciendo allí. Dice, considera los puntos, determine la ecuación de la recta. A ver, ¿por qué me sale esto? No sé por qué me está... ¿Sí? Que minimiza la función z, dice, es igual a la sumatoria de y sub i menos f de x sub i, esto elevado al cuadrado. Esto es y. Recuerden que esto es y. F de x es y. ¿Sí? Ahora, si ustedes le analizan esto, lo que yo estoy sacando con lo de acá, son estas distancias de aquí, es el error. Eso es lo que yo estoy obteniendo aquí. A ver, vamos a colocar otros puntitos por acá. Damos cuenta que tengo un puntito por acá, ¿sí? Eso es lo que yo estoy sacando. Es esta diferencia que está aquí definida, ¿sí? Entonces, obviamente, aquí yo tengo el X sub i. Voy a ponerle de otro color para interpretar. Esto es y sub i. Y esto que está acá, en verde, lo que está aquí en verde, es evaluar f de x sub i. Eso es lo que me está representando esta sumatoria, esto de aquí. Es la suma de todos los errores. Es decir, yo estaría expandiendo, si yo le expando la sumatoria me va a quedar así. Y1 menos f de x1, esto elevado al cuadrado, más y2 menos f de x2 elevado al cuadrado, más
etcétera, los puntos que le vienen a continuación, hasta el último que vendría a ser el y sub n menos f de x sub n, esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que me está representando esta sumatoria y eso es lo que me pide el problema resolver. Ahora, si yo saco la derivada de esto, si ustedes ven aquí, en todos los términos voy a tener esto. ¿Sí? Pero claro está, a ver, pues no. No se compensan. Recuerda que es sumatoria. No puede ser igual a 0 porque recuerda, es una sumatoria. Es una sumatoria. Y todos los valores son positivos. Si están elevados al cuadrado, aquí ninguno resta. Todos suman. Esto es una sumatoria. Eso puede ser tal vez no sé si tal vez en la media o en esos términos, pero en este caso la sumatoria, aquí es una sumatoria y esto no puede ser igual a 0. Lo que yo estoy condicionando es que quiero que se me haga igual a 0, se me vaya a hacer ese valor. ¿Sí? Perdón, ya que estoy cometiendo un error, perdón, a ver, déjenme ver, una cuestioncita. Perdón, a ver. No sé por qué se me estoy cometiendo aquí un error. Pues vamos a esto. Sí, cuidado, esto no es que yo a la derivada le hago igual a 0. ¿Sí? Sí, en este caso, como digo, está elevado al cuadrado. En este caso no podría ser esto. O sea, el resultado no se va a hacer 0. Lo que sí quiero que se vaya a un valor mínimo, porque esto se convierte en una función. Bien, entonces, vamos a ver. Paso con el x1. Ahora, se supone que estos valores de aquí, yo les voy a ir reemplazando acá. Es decir, lo siguiente. Antes de sacar la derivada, perdón, voy a tener lo siguiente. Esto voy a tener que el f de x va a ser esto. Para entender el x de 1 voy a tener, va a ser a x1 más b. Cuando le haga con x2 va a ser a x2 más b. Cuando le haga con el tercer punto, ax3 más b, y etcétera, los siguientes valores que van a ser ax a la n más b. Entonces esto también yo le vuelvo, estoy extendiendo la sumatoria para poder ver lo siguiente. Entonces, obviamente aquí voy a tener nuevamente y1 menos, esto de aquí le corresponde al f de x1. Aquí me quedaría ax1 más b, perdón, esto elevado al cuadrado, más, en el caso de acá vendría a ser y2 menos, sería ax2 más b, esto elevado al cuadrado, ¿sí? Y más el último término que vendría a ser y sub n menos axn más b. Eso es lo que yo tengo que desarrollar, que es la extensión de la sumatoria, ¿sí? Ahora, si saco, vamos a ver, si yo tengo aquí x1 y y1, ¿cuántas variables tengo? x1. ¿Cuáles son mis incógnitas? Mis incógnitas en realidad son estas. A y B, porque yo tengo que encontrar la ecuación de la recta, que más o menos minimice ese error. Entonces aquí los errores, perdón, las incógnitas son A y B. ¿Con respecto a qué tendría yo que derivar entonces? Con ¿Verán? respecto a A y B, Con respecto a A y con respecto a B. ¿Sí?
con respecto a y con respecto a B, porque esas son mis incógnitas. Recuerden que el problema me dice, me está dando un par de entrada, el par ordenado X1, Y1. Y esta relación matemática, como digo, que lo que me está definiendo es el error de la sumatoria de todo el error, es decir, cuál es la recta que más se me acomoda que en la sumatoria de todos los errores sea la mínima posible, porque al fin y al cabo eso es lo que yo quiero desarrollar. Entonces, obviamente aquí tendría que sacar la derivada de la parcial con respecto a, vendría a ser 2 veces, tengo y sub i, sería menos a x1 más b, y en este caso me va a quedar, si no estoy mal, menos, ayúdenme en la derivada, menos x1. Ojo, estoy derivando con respecto a A. Y voy a hacer exactamente lo mismo en todos los términos. Y2 me va a quedar, por eso digo un poquito aquí, tener 2 menos, sería ax2 más b, y esto que me multiplica a menos x2. Y esto se extiende hasta el último término, que vendrá a ser 2 veces y sub n menos a y sub n más b por menos y sub n. ¿Sí? ¿Estoy bien? O perdón, menos x sub n, x sub n. ¿Estamos? Y lo mismo me va a corresponder hacer con s de b. Con s de b aquí me va a quedar 2 veces y sub 1 menos a x1 más b, esto elevado a la misma, y obviamente aquí menos 1, porque es la derivada de b que es menos 1. En el siguiente término me va a quedar exactamente lo mismo que con x2, por eso digo, hay cosas que se me van repitiendo, sería en este caso 2 veces que multiplica a y2 menos a x2 más b, y en este caso por menos 1 también. Y el último término sería 2 y sub n menos a y sub n más b por menos 1. ¿Sí? Estas son las derivadas parciales con respecto al incógnita A y a la incógnita B. ¿Qué tengo que hacer aquí? Igualarle a 0. ¿Sí? Ahora, toda esta menjurje de aquí que acabo de desarrollar, en realidad se puede haber reducido a las derivadas en la sumatoria. Le voy a colocar aquí la sumatoria. La sumatoria dice que es igual a la sumatoria de lo que estaba hace un rato, y sub i menos f de x sub i, esto elevado al cuadrado. Recordando, claro está, que f de x es igual a x más b. Si yo le colocaba aquí en la sumatoria, van a ver que también pude haber dicho esta parte de aquí, menos a x sub i más b, esto elevado al cuadrado. Si esto deriva con respecto a, me va a quedar la sumatoria de 2 veces y sub i menos a x sub i más b. Le estoy ahorita extendiendo la sumatoria y esto por, en este caso por menos x sub i. Esto es igual a 0. Y la sumatoria de b menos aquí era menos 1 igualado a 0. ¿Sí? Ahora, en la regla de la sumatoria, si tengo la sumatoria de A más B, yo le puedo hacer la sumatoria de A y la sumatoria de B. Este 2, si ustedes observan, va a desaparecer porque es producto. Así de simple. Este 2 va a desaparecer porque es sumatoria del producto. ¿Sí?
Es decir, la primera relación, este 2 y este 2 van a desaparecer. Yo voy a tener la sumatoria de y sub i menos, estoy ahorita haciendo ya la suma, estoy compartiendo, perdón, aquí me va a quedar el x sub i, perdón, aquí me va a quedar esto. Voy a multiplicar el x sub i a y sub i y voy a distribuir la sumatoria. Me quedaría esto menos la sumatoria de a x sub i al cuadrado más la sumatoria sería menos, perdón. Pero aquí me está faltando, aquí tengo un signo negativo también, perdón, aquí tengo un signo negativo, este signo negativo pasa acá, este signo negativo con este se me hace más, y con de acá también se me hace más, me quedaría b de x sub i, esto igualado a 0. Y la otra ecuación que me queda de aquí abajo, me va a quedar lo siguiente, sumatoria con signo negativo de menos y sub i más la sumatoria de ax sub i y más la sumatoria de b. La pregunta, A y B, ¿qué son? Son variables, a ver, son variables, pero en esencia, ¿qué son? Como resultado, ¿qué voy a obtener? Voy a tener dos constantes, ¿no es cierto? ¿Estoy bien o estoy mal? Entonces, si ustedes ven, aquí yo ya tengo el A y el B son constantes. El A y el B son constantes. Por lo tanto, en esta de aquí yo puedo hacer lo siguiente. Y sub i, x sub i, más A, la sumatoria de x sub i al cuadrado, más b, sumatoria de y sub i, esto es igualado a 0, por eso esto también está igualado a 0. Aquí voy a tener menos sumatoria de y sub i, más a, sumatoria de x sub i, y la sumatoria de una constante, ¿qué tiene que ser igual? A n por b. A esa va a ser la sumatoria. Y esto igualado a 0. Ahora, si ustedes me preguntan, este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta ecuación de aquí, le voy a escribir de esta manera las dos ecuaciones para que se vea de mejor manera. A, sumatoria de x sub i, más b, sumatoria de y sub i, es igual a sumatoria, está restando, pasa multiplicando al otro lado, pasa sumando al otro lado, perdón, y lo mismo tengo aquí, a sumatoria de x sub i, ¿no? Más nb, y esto es igual a la sumatoria de y sub i. Listo, aquí está el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, una ecuación y dos ecuaciones. Ya esa partita les voy a dejar que les resuelvan ustedes, tendría que resolver, nada más. ¿Qué método voy a utilizar? Lo que yo haría es despejar este b de aquí y reemplazarle acá. Y con eso encuentro A y luego ya encuentro B. Daniela, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Seguro? ¿El resto entienden o se entiende o no se entiende? ¿Quién más tenía? ¿Alguien me pasó el ejercicio? Porque no me pasó Daniela. ¿Usted, Daniela, me pasó el ejercicio o quién me pasó el ejercicio? Sí, profe, yo le mandé para que más o menos me guiara. O sea, quería saber si estaba bien la solución. ¿Salió así la solución? Sí, profe, sí llegué a las ecuaciones que están allí. Ya, entonces esa era la cuestión, porque aquí las incógnitas son A y B. Lo que yo hice hace un momento atrás era desarrollar la sumatoria, pero luego la sumatoria, la derivada yo también puedo aplicarla en la sumatoria, ¿sí? Como hice en este caso de acá. Lo anterior fue le quise extender la sumatoria para que se vea qué es lo que yo estaba haciendo y que vean dónde aparecen las incógnitas. Pero aquí la derivada se puede aplicar a esto, ¿sí? Hay un concepto que se llama de mínimos cuadrados y más o menos es esto lo que está aquí desarrollando. Es un método el error de mínimos cuadrados. Cuidado y mucho cuidado. La sumatoria no es que me da el valor de 0.
me tiene que dar un valor que sea el mínimo posible, como ustedes pudieron observar en la relación gráfica, es eso. Encontrar que toda la sumatoria de estos errores sea el mínimo. ¿Qué implica eso? Que la recta se me acomode. Y obviamente lo que tengo que encontrar son los términos de la ecuación de la recta, que es A y B. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Tal vez alguien que tenga alguna duda sería importante que me diga. Pamela, no, bueno, en realidad eran dos grupos que tenían que desarrollar, pero bueno, sugerencia, compártanse la información. Yo pensaría que eso deberían de hacer ustedes. Compartirse la información para... Profe, disculpe, ¿será posible que podamos encontrar ahí B? Porque ahí sí yo me perdí completo. Ah, ya, seguro, ¿no? No hay problema. Terminamos el ejercicio entonces. A ver, Daniela, ¿están bien las relaciones? Porque eso más bien no quisiera equivocarme. ¿Están bien las relaciones? Según yo, profe, sí, porque ahí se pasaría a restar y me quedaría n por b menos. Quiero verificar, pero de pronto por ahí yo me equivoqué, porque lo que voy a hacer es voy a copiarle ahora en otro lado. Quiero saber si estoy bien por ahí. Siempre me queda la duda de algo que me quedo de multiplicar. X subí al cuadrado. Aquí es al cuadrado, perdón. En una estoy haciendo mal. Aquí es al cuadrado. Me parece que me está faltando esto. Este X al cuadrado. Sí, no es cierto. Eso me está faltando. Sí, profe. Ya. Terminamos de hacer el ejercicio. Voy a plantear acá las dos ecuaciones. Tengo A, sumatoria de X sub I al cuadrado, más B, sumatoria de Y sub I. Y dice que esto es igual a la sumatoria de X sub I y Y sub I. Esta es la primera ecuación. X al cuadrado. Y la segunda ecuación es A la sumatoria de X sub I más NB por las reglas de las sumatorias, y dice que esto es igual a la sumatoria de X de Y sub I, me parece que era, ¿no es cierto? Aquí está mi sistema de ecuaciones. Estamos, la persona que me estaba pidiendo que termine de hacer... Sí, profe. Pamela. No, no era Pamela. No, Jenny. Pamela, usted mismo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo al menos tomo la segunda ecuación, y de la segunda ecuación, esto es álgebra lineal, lo básico de sistemas de ecuaciones. Y aquí despejo B. B va a ser igual a la sumatoria de Y sub I menos A sumatoria de X sub I. Y obviamente el N, perdón, que pongamos sumatoria. El N va a dividir a todos los términos, pero le voy a colocar ya separado 1 sobre N y A sobre N. ¿No es cierto? ¿Estamos hasta allí? Y este valor de B le reemplazo en la primera ecuación. Entonces aquí viene A sumatoria de X sub I al cuadrado más, ¿cuánto vale B? B vale todo esto de aquí. Sería 1 sobre N la sumatoria de Y sub I menos A sobre N sumatoria de X sub I. No viene si por ahí me equivoco en algo. Y esto le multiplica a la sumatoria de Y sub I, y esto es igual a la sumatoria de lo de allá. Por lo tanto, aquí aparece ya mi incógnita. Me voy a saltar algunos pasos. Aquí también está multiplicado por esto. ¿Sí? Y me lo hagamos así, sumatoria. Más. Esto le multiplica lo de acá. Sería 1 sobre N. Sumatoria de Y sub I por sumatoria de Y sub I. Le voy a separar porque aquí pueden cometer un error. Menos A sub N, sumatoria de X sub I, por la sumatoria de Y sub I, esto es igual a la sumatoria Y sub I. Mucho cuidado, cuando es producto, yo no puedo meter todo dentro de la sumatoria, a esto me refiero, porque a lo mejor pueden cometer, no sé si de pronto Daniela no se equivoque aquí, esto de aquí es igual a esto. ¿Sí? No es esto. Dicen sumatoria y sumatoria, le meten en una sola y dicen es Y1 al cuadrado. ¿Sí? Es lo de acá arriba. Entonces aquí voy a agrupar este A con el A para sacar factores comunes. Me quedaría A que multiplica a la sumatoria del X sub I menos
1 sobre n, sumatoria, igualmente aquí estas no se agrupan, estos son dos multiplicaciones separadas, mucho cuidado, de y sub i, esto es igual a la sumatoria de x sub i, y sub i, menos, como este suma, pasa al otro lado restando, 1 sobre n, y como tengo que despejar el factor de a, entonces a me va a quedar aquí que va a ser igual a sumatoria de x sub i y sub i menos 1 sobre n. El n le puedo subir inclusive a la parte de acá arriba si me quiero simplificar. Este n le voy a subir acá, este n le subo acá y desaparece de aquí, ¿sí? Vamos, eso lo voy a hacer para simplificar algo. Me quedaría n le multiplica acá y me queda menos todo esto elevado al cuadrado, sumatoria de y sub i elevado al cuadrado, y todo esto dividido, esto también le subo el n acá, por eso se me simplifican los n's a cada lado, y me quedaría, le divide a n sumatoria de x sub i, me parece que ahí me estoy comiendo un cuadrado, me parece, creo que es este de aquí, correcto, sí, aquí sería al cuadrado, menos la sumatoria de x sub i, la sumatoria de y sub i. Pamela, esto es del factor a. ¿Sí? Ya no voy a hacer la siguiente parte porque esté a donde tengo que reemplazar. Aquí. Estamos. Esa partecita ya les va a dejar ahí de tarea para que ustedes lo complementen. Y de esta manera yo digo a qué es igual el valor de A y obviamente despejando a qué es igual el valor de B. Y ustedes pueden observar que el valor de A y de B dependen de todos los pares ordenados que yo estaba graficando, ¿no es cierto? O tenía en mi plano, todos los pares ordenados que tenía aquí. Y sobre los cuales yo quiero trazar la recta que minimice el error. ¿Sí? Pamela, estamos ya una vez que allí A tengo que reemplazarle allí en el factor de B. Eso es álgebra lineal, eso es resolución de sistemas de ecuaciones. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Y Pamela, ¿entendió? Usted no sé si queda claro. Sí, profe. Ya, esa parte les dejo que ya le complementen ustedes. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien. Volvamos a lo nuestro. Profe, ¿puede poner un ratito en la diapositiva donde me ayuda en el segundo ejercicio? A ver, ¿en cuál? Pero, a ver, el segundo ejercicio. Ese es. La No, el siguiente. anterior. Esta. No, más antes, creo que era. ¿Pero del segundo ejercicio o del primero? Ese. Esta. Esta es ya la última. Esta es la última. No, más antes, más antes. Este es el ejercicio anterior. Ese. Ah, ok. Ya, nada más, profe, gracias. ¿Le quito nomás? Sí, solo quería ver una cosita. Ya, ok. Bien. En realidad, digo, uno de los ejercicios me sirvió justamente para algo que quería hacer en el desarrollo de los problemas de optimización restringida. Cómo se tiene que desarrollar o cómo se tiene que efectuar el análisis, ¿no? En algunos ejercicios. Por ejemplo, dice...
Si nos da tiempo para terminar el ejercicio. Vamos a ver. Ejercicio de optimización. Porque es pequeño. A ver. Dice, tengo la siguiente función matemática. ¿Por qué está tan pequeño? ¿Qué pasó? Sí, inicio. La pantalla pequeña. ¿Por qué se me hizo tan pequeña la pantalla? Qué raro. Ya, pues vamos a ver aquí cómo puedo escribir esto. Dice, tengo la función f de x. Espera un ratito, chicos, no sé por qué se me hizo ya tan pequeña. A ver, ahí está. Ya. Sí. Me pide el problema, ¿no es cierto? Sacar los óptimos locales de la función. O sea, no me pide ni maximizar ni minimizar, sino encontrar todos los óptimos locales. Y dice que mi función es igual a f de x de y, ¿no es cierto? Descrita por la 1 más 2x más 3y. ¿Sí? Sujeto a la restricción, esta es mi función objetivo, la cual quiero sacar los óptimos locales, sujeto a la restricción, dice que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Les recomiendo, traten de hacer la gráfica en el GeoGebra para que ustedes vean. Recuerden que lo que yo quiero encontrar es las condiciones o los valores de la función objetivo que cumplan la restricción. Lo que yo había mencionado, lo primero que hacemos es construir el lagrangiano, que al tener una única restricción, ¿sí? Sería esto. Y esto va a ser igual a 1 más 2x más 3y menos el multiplicador de Lagrange. Y obviamente, recuerden, esto sería x al cuadrado más y al cuadrado menos 1. Aquí está el lagrangiano, y lo que yo había mencionado en realidad es sacar las derivadas parciales con respecto a x, y el último con respecto a lambda, que se constituye en el lagrangiano, digamos en la restricción. Si saco la derivada parcial con respecto a x, voy a tener lo siguiente, sería 2x menos 2 lambda x. Y esto igualado a 0, ya para adelantar un poquito al resultado, y que vamos a desarrollar, el lagrangiano con respecto a y, en este caso va a ser 3y menos 2 lambda y también igualado a 0. Y el último, que vendría a ser el lagrangiano de lambda, que no es más que la propia restricción, sería x al cuadrado, bueno, negativo, más y al cuadrado menos 1 igualado a 0, que reitero es en realidad la restricción. Bien, resolviendo aquí, bueno, en el primer caso yo puedo simplificar el factor 2. Estoy haciéndole mal. No me dicen nada. Aquí no aparece la derivada. Pues ya desaparece la derivada al factor. Aquí sería la derivada de 2x es 2. Y de 3y es 3. No me dicen nada. Bien, entonces, en este caso, elimino el lambda. Y lo que yo voy a tener es lo siguiente. 1 menos lambda x es igual a 0. ¿Sí? En la otra ecuación voy a tener 3 menos 2 lambda de y igual a 0. ¿Sí? Y obviamente la restricción x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Como digo, diferentes maneras en las que yo puedo desarrollar o resolver el problema. Por ejemplo,
Aquí de este factor de lambda, yo aquí voy a despejar lambda y me queda que lambda dice que va a ser igual, y haciendo todas las operaciones, a 1 sobre x. Lo mismo hago acá, lambda es igual, en este caso me va a quedar a 3 medios de y, ¿sí? Y en esta situación lo que se hace a continuación es igualar los dos lambdas. Entonces, lo que yo tengo es igual a 1 sobre x, es igual a 3 medios de y. Y como consecuencia, yo puedo tener aquí que x es igual a 2/3 de y. ¿Sí? Cualquiera de las dos yo podría despejar, eso no pasa nada. O la otra es de esta misma relación, que y es igual a 3 medios de x. Cualquiera de las dos yo puedo despejar y cualquiera de las dos puedo utilizar. Y el siguiente paso a tener presente o a desarrollar es, tomo cualquiera, la opción A o la opción B, y le reemplazo en la restricción. Si nos vamos por la opción B, quiere decir que lleve a 3 medios de x, reemplazando acá me quedaría x al cuadrado más 3 medios de x, todo esto elevado al cuadrado es igual a 1, y como consecuencia lo que vamos a tener aquí va a ser igual, haciendo la parte ya matemática, sería 9/4, sería 14, sería, me da como resultado 7 medios, si no estoy mal. Haciendo ya la parte numérica, que es, vamos a ver, 9 y 4 me queda 13/4. Acá me quedaría 13/4 de x al cuadrado es igual a 1. Lo que me queda es despejar x vendría a ser al cuadrado es igual a 4 sobre 13. Y en el momento que saco la raíz, ¿no es cierto? Me va a quedar que la una raíz va a ser igual a raíz cuadrada sería 2 sobre raíz de 13, y la otra me va a quedar menos 2 sobre raíz de 13. Y como consecuencia, este x1 tengo que reemplazar en la opción B y x2 reemplazar en la opción también B. Me va a quedar que para el x1 igual a 2 raíz de 13 implica que y es igual, reemplazando aquí y haciendo las respectivas sustituciones, me va a quedar 3 sobre raíz de 13, y en el caso de acá, mi otra conjunto solución que yo debo de analizar es menos raíz de 13. ¿Sí? Aquí yo tengo ya mis dos soluciones. Para este ejercicio me dio que yo tengo dos puntos que, claro está, yo no sé el x, el par ordenado, o el punto P1 o el punto P2, yo no sé cuál es máximo o cuál es mínimo. Eso todavía yo no lo sé. ¿Sí? Y para eso a lo mejor yo tengo que utilizar, ¿no es cierto?, la evaluación numérica de P1 y en P2, es decir, el X1 y X2, perdón, el P1, que vendría a ser este par ordenado X1 y Y1, le sustituyo en la función objetivo y determino el valor numérico. No sé si me dan calculando eso, por favor. Profe, disculpe, no le entendí la última parte. ¿Está claro cómo salieron los pares ordenados? Sí, solo la de sustituir el P1. Ahora, para saber si es un máximo o es un mínimo, una manera es tomar el X1 y Y1 y reemplazarle acá, en la función original, porque aquí es donde yo defino la función objetivo. Y ya, profe. ¿Sí? Y obviamente también hago lo mismo con P2. Ya, gracias. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo debemos interpretar el resultado de lambda también dentro de lo que es la optimización, porque claro, nosotros hemos introducido un valor de lambda, pero ahora lo que necesitamos es también darle una interpretación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No sé si queda claro hasta aquí el procedimiento de lo que es los multiplicadores de Lagrange. En realidad, una vez que yo planteo el lagrangiano, en realidad entra derivadas parciales, y es evidente también en esta parte
que lo complicado es la cuestión algebraica. Ahí un poquito siempre es lo que uno se complica en el desarrollo matemático para encontrar la solución. Ya, Daniela. ¿Qué es ese 1, 1? A ver, está reemplazando el un punto, ¿no es cierto? Sí, profe, en la función objetiva le reemplacé y me salió ese resultado. A ver, X y Y. Reemplazando, déjeme ver, ya me va a quedar la duda. 2X. 2X me quedaría 4. 9. Me parece que algo está mal. Me parece que algo está mal allí. Reemplazando. El resultado numérico es 4.60. 60. Ajá, lo que le mandé. Déjenme ver una cosita. A ver, vamos a ver. Reemplazó el primer punto, ¿no es cierto? Ajá, y en el segundo punto me sale menos 2.6. Sí, por la diferencia. Si no quiero ver una cuestioncita, sería 1 más 2 por X. Sería 4 raíz de 3. Más 2 por 3. 9 raíz de 3. Ah, ya. Es que usted le factorizó después, ya está bien. Me queda raíz de 13 y luego esto es igual a 1 más raíz de 13. Sí, gracias, está bien. Ahí. Este es de la una raíz y la otra es menos raíz de 13. Tiene que ser exactamente lo mismo. Estos son los dos valores de la función. Este es el f de x1, y1. Y el de acá abajo es el f de x2, y2. ¿Sí? Preguntas, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, como digo, en esta parte del desarrollo de lagrangiano y la metodología, cómo se tiene que realizar el ejercicio como tal, el problema. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Bien. Por cierto, ¿para cuándo es la prueba? No quedamos con ustedes, tenemos que hacer una prueba. Una evaluación. A ver, un segundito, ya les comparto. Tener un momentito donde está el ejercicio que acabamos de realizar. A ver, aquí está. Gracias. ¿Ya? A ver. Bien. De hecho, los multiplicadores de Lagrange es bastante utilizado en los problemas de optimización enfocados a las ciencias económicas. Y lo que yo decía hace un momento, ¿no es cierto? Veamos cuál es la interpretación que nosotros podemos obtener del multiplicador de Lagrange. Ya sabemos que nuestro modelo matemático es optimizar una función objetivo sujeto a uno o a varias restricciones, ¿no es cierto? Que, como tenemos definido, la función g de x de y igualada a c, esa es la restricción. Reitero, si yo cambio en un problema de optimización la constante c de la restricción, es evidente que las variables x y y van a cambiar. Y esto es algo bien simple. Déjenme ver un ratito si capturo por un momento el ejercicio que tenía del GeoGebra. Déjenme ver si le puedo localizar, porque yo no sé si le grabé. Déjenme ver, creo que sí. Déjenme ver un ratito. Yo sí tenía el GeoGebra. Un ratito quiero ver. Para que vean lo siguiente. Aplicaciones, déjenme. Yo tengo aquí el GeoGebra descargado en mi computadora. Ya.
El clásico, ese es el que necesito. A ver, no sé si alguien me está mandando un ejercicio, otro ejercicio. No sé si alguien, el de la sumatoria ya lo hicimos. No sé si alguien me mandó ese ejercicio otra vez. A ver, déjenme ver si es que aquí tengo abrir. Qué tontería, no he tenido guardado mis archivos. Qué tontera. Qué tontera. Cancelar. Déjenme ver, no. Vamos a ver si es que tengo mis archivos. Abrir. Déjenme. Qué tontera, qué tontera. Abrir. No. A ver, déjenme ver si es que sí. No guardo, porque quiero que vean algo. Ahí se va a poder ver lo que les acabo de mencionar. Y qué representa gráficamente dentro de lo que es el función objetivo. Déjenme ver si es que ya les comparto por este aquí. No. Vamos acá mismo al GeoGebra normal. Se me ha guardado por acá. No. Ay, qué tonto. No, está grabado. No le he grabado. Qué pena, porque eso me va a permitir ver unas cosas súper importantes. El GeoGebra. Así que le había grabado, qué tontera. A ver si podemos graficarle rápidamente. Más. Se me sale el 3D. No entiendo por qué no me sale en 3D. Aquí está. Aquí está. Ya. Listo. Ya. Luego un poquito más pequeño el radio. 4. Frecuencia. N desde 0 hasta el 4. ¿Y por qué no se ve aquí? Pues, qué tontera, yo no sé por qué no me sale esto. Voy a guardar. De nuevo.
Aquí debería de salir. Déjenme ver. 4 menos x al cuadrado. Sí, ahí está. Ya les comparto, ¿sí? Sí, 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 sí. No sé por qué no me sale como hicimos la vez anterior. No lo estoy haciendo mal, no sé. Les comparto así para que lo vean algunas cosas. A ver, a ver, voy a compartir. Quiero que vean esto. No sé si en la pantalla se observa. Mi función objetivo es un parábola de 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y obviamente, la función de esa manera. Sí, pero es evidente, con lo que yo acababa de mencionar, ¿no es cierto? Mi punto para que x sea un máximo, donde yo estoy marcando con el ratón, que vendría a ser lo que está allí denotado con esta línea negra, que es el coste por la curva. Déjenme ver si me permite cambiarle de color. Sí, a ver, voy a ponerle el color rojo, ojalá se cambie todo. Todo esto, ¿no? Me deja cambiar su color. ¿Sí? Lo que está en negro quiere decir que esto me va a dar un punto de entrada, x y y, que vendría a ser el máximo si yo le analizo a la función. Sin embargo, si yo le cambio el valor, en vez de 1, le voy a colocar el valor de 2, nosotros podemos observar que el punto de coste cambia, es decir, los valores de x y de y necesariamente tendrían que cambiar. Ya no van a ser como en el caso anterior que tenía cuando x fue igual a 1. Y eso es lo que debe de entenderse para poder darle sentido matemático al multiplicador de Lagrange. ¿Sí? Bien. Entonces, es evidente, si nosotros observamos, que si x y y x y y, que son los puntos que optimizan la función, en realidad son valores que dependen de C, de este valor matemático al cual está igualado la restricción. Entonces, si nosotros
vemos esa consideración, quiere decir que el X, al ser una dependiente de C y Y ser dependiente de C, yo en mi función objetivo, si hago la respectiva sustitución, podría entender que la función objetivo es una función que depende exclusivamente del valor de C. En este caso estoy considerando que C es una variable, porque si yo le puedo mover o cambiar su valor numérico de C, ¿sí? Eso implica que X y Y también van a cambiar. Aquí nosotros podemos ver que es el argumento matemático que estamos considerando, ¿sí? Al final, lo que yo recuerdo, lo que yo les decía cuando veíamos funciones de varias variables, cuando yo decía tengo una función que es de X y de Y, pero nosotros sabemos que X depende de T y Y depende de T. Eso es lo que estoy haciendo aquí matemáticamente, lo que anteriormente ya habíamos hecho. Entonces digo Y es de T y como consecuencia la función de qué depende exclusivamente, de X o de Y o de T, al final de T, ¿sí? En este caso hablamos que depende de C, eso es el único argumento que estoy aquí yo considerando, es decir, que la función objetivo, el valor de la función objetivo, al final del camino podríamos definir que depende del valor de C, ¿sí? Obviamente, si yo derivo con respecto a C, que viene a ser una derivada total, voy a obtener este resultado matemático, ¿sí? Quiere decir que lambda, el multiplicador de lambda, depende de C, depende del valor de C, ¿sí? Ahora, recordando nosotros lo que habíamos visto, la tasa de variación, ¿no es cierto?, de un valor, ¿cómo se lo puede calcular? Es sacando la variación de C cuando yo me muevo en una cantidad pequeña. Aquí es justamente lo que frecuentemente se hace el análisis. ¿Qué pasa si yo en un modelo de producción, si estoy haciendo una producción de 1000 zapatos, y digo, ¿qué pasaría si yo incremento en una unidad mi producción? Incremento a 1000 unidades de producción. Yo quiero saber qué es lo que va a pasar hacia adelante. Y justamente el diferencial de C hace referencia a eso. Por eso puse el ejemplo ahorita. Si yo digo 1000 zapatos, ¿qué va a pasar si incremento mi unidad de producción en una unidad? Este es viene a ser mi DC, mi variación de incremento en una unidad, que es lo generalmente que se utiliza. Sí, entonces obviamente el moverme de un punto de operación a otro, yo tengo que ver cuál es la consecuencia. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es esto. Voy a exagerar en este caso, o vamos a suponer que acá es una unidad, voy a exagerar, pero ya le voy a hacer luego la condición. Este es el punto de operación original y este es el punto de operación al cual yo me quiero mover. Esta diferencia está expresada por esta relación matemática. Pero ahora, si yo pongo el mismo ejemplo y digo, esto es la función y esto es 1000, ahora voy a poner de una manera un poquito más real, aquí exageré la distancia entre 1000 y 1001, pero digo, ahora le voy a incrementar en una unidad. Si ustedes observan, esta recta más bien, ¿qué parece? ¿Secante o tangente? Esta recta que acaba de ser la segunda recta. Acá un poquito sí se aprecia todavía que es secante, pero aquí ¿qué es? ¿Secante o tangente? ¿Cómo le daríamos la impresión? Como tangente. Como tangente. Y recuerden, ¿no es cierto?, que en este caso, si yo saco la derivada de C, lo que estoy diciendo es, esto es igual a lambda de C, pero recordemos que este D sería df a dc es igual a lambda, y este dc pasa acá arriba. Esto de aquí se conocía como el incremento de f. Lo de acá se conoce como el diferencial de f. Pero recuerden que estos son aproximaciones. Eso es lo que estamos nosotros entendiendo en esa expresión matemática. En aplicaciones económicas, el valor de C por lo general representa un stock
y f de x es la utilidad o beneficio, ¿sí? Cuando se analice el aumento de la utilidad o beneficio que se obtiene al incrementar, ¿sí?, el DC unidades, lo que yo decía hace un momento aquí, más el recurso, a lambda se le conoce como el precio sombra. Es saber cuál es el comportamiento de esta relación. ¿Qué es lo que va a pasar? Si me conviene o no me conviene incrementar la unidad, esa unidad de producción que yo estoy considerando. Aquí, por ejemplo, tenemos una función objetiva que dice maximizar x de y, ¿no es cierto?, con la restricción 2x igual más y igual a m. Ya hemos definido el problema si yo saco todo el análisis de los lagrangianos, me da como resultado este valor óptimo, debe ser y, yo no sé por qué le he puesto x. Y lambda me sale m sobre 4. ¿Sí? Ahora, como habíamos mencionado, la función objetivo depende de c, ¿sí? Y si yo saco la derivada con respecto a c, me va a dar este resultado. ¿Sí? Esta vendría a ser la función con respecto a m. Bajo estas dos consideraciones, aquí yo digo m vale 4, m sobre 4, y aquí me sale multiplicado por m sobre 2, me resulta que esto es m sobre 8. Esta vendría a ser la función que tenemos aquí, que depende de m, que es la salida de la función, es la restricción dentro de las funciones del modelo de la función objetivo, ¿sí? Dentro de esta relación. Y si derivo esto, me va a quedar el mismo resultado matemático de acá. Esto se obtiene resolviendo el lagrangiano y todo lo que habíamos hecho. Pero en el momento que encontramos x y m y le sustituimos acá y le derivamos, me va a dar el mismo resultado. Tenemos este resultado de acá. En este caso, reitero, lambda va a depender del valor de la restricción. Aquí, por ejemplo, tenemos otro tipo de ejercicio. Dice, sea m igual a 100, o más o menos a lo que tenemos, por lo que la función va a tener este valor numérico. ¿Qué ocurre? Dice, si se incrementa en una unidad m. Si yo tengo aquí 100 zapatos, 100 carros, no sé, mi unidad de producción inicial es esta. En mi función objetiva vendría a ser este resultado. Pero ahora dice, ¿qué pasa si incrementa en una unidad? 101 elevado al cuadrado me da esta relación. Y obviamente si le reviso aquí el nuevo punto de operación, que vendría a ser los 25.125, menos, en el caso de acá me parece que es 25, si no estoy mal, f de 100, déjame calculando f de 100, ¿cuánto sale? Sería 10.000. A ver, déjame calculando el f de 100. Perdón, el f de 101 y el f de 100. 101 aquí, en esta función matemática, quiere decir 101 al cuadrado sobre 8, y el f de 100 sería 10.000 para 8. ¿Cuánto me sale 10.000 para 8? El f de 100, profe, es 1250. Ya, exactamente. Eso es lo que quería ponerle acá, perdón. Ya, es 1000. ¿Cuánto era mi f de 100? 1250, profe. 150. Sí, profe, 1250. Y con f de 101. Es 1275. 1275 con 125. 1275 con 125. Ahí sí. Y obviamente me da este resultado, la diferencia de los dos. Y acá lo que estoy aplicando es la derivada de lo que sacamos en el caso anterior, que era, ¿cuánto era el valor? La derivada era f de m era igual a m sobre 4, creo. Si no estoy mal. Esa era la derivada, ¿no es cierto?, de lo anterior. Es esto. Estoy aplicando esto, la derivada. M sobre 4. Y aquí tenemos la aproximación de esta expresión matemática que habíamos mencionado. Perdón, aquí voy a tener, borremos esto de aquí. Estoy resolviendo, calculando esto, que me da los 25.125, que es una aproximación a la de acá. ¿Cuánto vale DC? DC es una unidad de incremento. ¿Ok?
que es lo que está aquí representado. Este es el DC. ¿Qué efecto voy a tener al incrementación una unidad? Y en el lambda de 100, que es esta relación, me quedaría 100 para 4, es 25. Es decir, aquí tengo 25 y acá lo que tengo es los 25.125. ¿De qué manera vamos a utilizar esta relación? Para sacar una aproximación. Si yo saco la diferencia entre 25.125 menos 25, el error que se está generando es esto. Este es el error absoluto. Si saco el error relativo, esto con seguridad se va a hacer más pequeño. ¿Le pueden dividir para 25, por favor? Sí, para 25. ¿Cuánto sale el error de esto? Sí, pueden ir calculando. 125 para 25. Y multiplicado por 100. Este es el resultado de acá. Me tendría que dar 5, 0,0. Multiplicado por 100 nos da 0.5. 0.5%. Ese es el error. Entonces, frecuentemente yo puedo utilizar esta relación de acá de la derivada justamente para darle esa interpretación, qué es lo que sucede. ¿Me conviene o no me conviene moverme ese punto de operación? O para decir si incremento o no incremento la producción, porque podría darse en algunos casos valores positivos o valores negativos, de acuerdo a la función, al modelo matemático, y saber qué es lo que yo tendría que hacer. ¿Sí? Y mañana un poquito seguimos chequeando esto. Ya le voy a revisar algunos ejercicios donde vamos a encontrar el lambda y darle la interpretación antes de poder pasar a lo que son la optimización con restricciones de desigualdad, ¿sí? Y obviamente vamos a ver que aquí también se genera una matriz muy parecida a la hessiana en donde se introducen a las restricciones para también darle una interpretación del resultado, para saber si es un máximo o es un mínimo, o a ver si cumple una de esas características. El día de mañana continuamos. Y avisarán mañana cuando damos la prueba. Y chicos, nos vemos el día de mañana un poquito para retomar este tema. Por favor, pónganse de acuerdo a la prueba.